bajo un cielo encapotado que descargaba lluvia torrencial. Ricardo Ellison, CEO de Nova Sky Airlines, observaba desde su coche los aviones privados alineados en la pista, sus fuselajes brillando débilmente bajo las luces del aeropuerto. Su propio jet, inmovilizado por un fallo mecánico y una tormenta implacable, no despegaría esa noche. La ironía era inescapable. Él, el hombre que dirigía una de las aerolíneas más grandes del país, estaba atrapado en tierra. Revisó su teléfono con un suspiro. Solo un vuelo comercial, el 728 de su propia compañía, lo llevaría a casa en las próximas horas. Estaba casi lleno, con asientos intermedios en economía como única opción. Ricardo se pasó la mano por el rostro, agotado. Economía. No había pisado esa clase en más de una década, no por arrogancia, o eso se decía a sí mismo, sino porque su vida giraba en torno a la eficiencia, vuelos directos, cabinas silenciosas, sin demoras. Pero esa noche no había alternativa. O volaba, o se quedaba varado en el asfalto. Con un gruñido, reservó el asiento Boitisis. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Menos de una hora después, avanzaba por un puente de embarque abarrotado. Bajo el zumbido monótono de luces fluorescentes y un aire cargado de café rancio y sudor. La fila se movía a paso de tortuga. Una azafata, con una sonrisa mecánica que no alcanzaba sus ojos, le indicó el fondo de la cabina. Ricardo, con una gorra de béisbol baja para pasar desapercibido, asintió y se abrió paso entre pasajeros irritados. Asiento 27B, en el centro, entre un estudiante universitario con sudadera que apestaba a comida rápida y un hombre mayor que tosía con un sonido seco y persistente. Sus rodillas chocaban contra el respaldo delantero. La bandeja estaba pegajosa. El espacio era prácticamente inexistente. Un bebé lloraba 3 filas atrás, y el murmullo de quejas llenaba la cabina como un zumbido constante. Una azafata pasó apresurada, con el rostro tenso y un tono cortante. «Por favor, guarde su equipaje correctamente, señor». Ricardo alzó la vista, sorprendido por la brusquedad. Pero ella ya se había ido. La cabina rezumaba tensión. Pasajeros agotados, ignorados, invisibles. Había leído las encuestas, revisado las quejas, pero sentado allí, apretujado y olvidado, lo sintió en carne propia. El avión comenzó a carretear, y cuando intentó reclamar el reposabrazos, descubrió que ambos estaban ocupados. El estudiante ni lo notó. El hombre mayor dormía, con la cabeza bamboleándose. Ricardo respiró hondo. No era el CEO esa noche, solo un pasajero más en 27B. Y quizás, pensó, eso era exactamente lo que necesitaba. Ricardo se removió en el asiento por enésima vez, buscando una posición que no le destrozara la espalda. El espacio era claustrofóbico, el cojín estaba desgastado, y sus rodillas, apretadas contra la bandeja, sentían cada vibración del avión. A su izquierda, el hombre mayor roncaba, con auriculares baratos colgando del cuello. A su derecha, el estudiante tecleaba furiosamente en su móvil, acaparando ambos reposabrazos como si fueran su territorio. Ricardo no protestó. Nadie sabía que estaba sentado junto al hombre que había aprobado el diseño de ese avión, que había firmado las políticas de ahorro que redujeron el ancho de los asientos para meter una fila extra, que había priorizado márgenes sobre comodidad. La ironía pesaba más que la presión de la cabina, oprimiéndole el pecho mientras el avión ascendía. Cuando las luces se atenuaron, el llanto del bebé se intensificó como un recordatorio constante del caos que lo rodeaba. El estudiante resopló con fastidio. Una mujer al otro lado del pasillo luchaba con una mascarilla de oxígeno para su padre anciano, sus manos temblando bajo el peso de la responsabilidad. Una azafata pasó sin detenerse, con la mirada perdida en el infinito. Ricardo observaba en silencio,
como un antropólogo en un mundo que él mismo había creado. Todos a su alrededor estaban en modo supervivencia, sin calidez, sin bienvenida, solo un esfuerzo colectivo por soportar el vuelo. Intentó tomar la revista del respaldo, pero estaba pegajosa, con un residuo naranja que le hizo arrugar la nariz. La dejó caer. Las bandejas tenían manchas de café seco. Los compartimentos superiores estaban tan abarrotados que apenas cerraban, y los rostros de los pasajeros reflejaban un cansancio que suplicaba un mínimo de atención. El carrito de servicio llegó, empujado por azafatas que evitaban el contacto visual. «¿Pollo o pasta?», murmuró una, con la voz monocorde. «Solo agua», respondió Ricardo. Le entregaron un vaso de plástico con medio pañuelo pegado al fondo. «Lo siento», dijo la azafata, ya avanzando hacia el siguiente pasajero. Ricardo miró el vaso, luego su reflejo en la ventanilla, apenas discernible contra el cielo oscuro. ¿En eso se había convertido Nova Sky? Una máquina que transportaba cuerpos sin ver almas. El estudiante seguía inmerso en su pantalla, ajeno al mundo. El hombre mayor tosió de nuevo, un sonido áspero que hizo que Ricardo buscara un pañuelo en su chaqueta. Se lo ofreció con suavidad, y el hombre sorprendido parpadeó antes de aceptar con una sonrisa débil. Por primera vez en el vuelo, alguien lo miró como persona, no como un número de asiento. Ese pequeño gesto, ese destello de humanidad, le recordó lo que su empresa había perdido. Las luces de la cabina parpadearon cuando el avión alcanzó su altitud de crucero. Una azafata recogía basura con movimientos automáticos, como un robot programado para la eficiencia. Ricardo intentó estirarse, pero el dolor en la espalda era implacable. Cerró los ojos por un momento, solo para abrirlos al escuchar una voz cortante 2 filas atrás. «Antes se preocupaban por nosotros», gruñó un hombre con amargura. «Ahora solo son tarifas y sonrisas falsas». Ricardo aguzó el oído, sintiendo una punzada de culpa. «Lo digo en serio», continuó el hombre. «Hace unos años, cuando perdieron mi maleta, me dieron un crédito de viaje y una carta de disculpa escrita a mano. El mes pasado, esperé 4 horas en una sala de espera y me dieron un código QR que ni siquiera funcionó». Otra voz se unió, una mujer joven. «A mí igual. Cobran por todo ahora. ¿Quieres un asiento con medio centímetro más de espacio? Paga. ¿Quieres respirar sin que te miren mal? Paga también». Hubo una risa, pero era hueca, cargada de resignación. Ricardo no giró. No necesitaba verlos. Esas eran las voces que su empresa nunca escuchaba, las que surgían a 30,000 pies, lejos de las encuestas de satisfacción y las líneas de atención al cliente. Esas voces eran la verdad cruda, sin filtros. Unas filas adelante, una madre joven lidiaba con un bebé que no paraba de llorar, intentando preparar un biberón con una mano, mientras su hijo mayor, inquieto, pateaba el asiento delantero. Una azafata pasó sin siquiera mirarla, como si la madre fuera invisible. Ella murmuró algo, claramente abrumada, con el rostro tenso por el esfuerzo de no derrumbarse. Nadie la ayudó hasta que la pasajera a su lado, una mujer de mediana edad con un bolso lleno de provisiones, le tendió un paquete de toallitas y un juguete suave. «Tranquila, he pasado por eso», dijo con una sonrisa cálida. La madre, con lágrimas contenidas, asintió y susurró un «gracias», apenas audible. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Los pasajeros se ayudaban entre sí porque la aerolínea no lo hacía. Ese acto de bondad, espontáneo y humano, era un recordatorio brutal de lo que su compañía había dejado de ofrecer. Detrás de él, el hombre continuó, bajando la voz pero no lo suficiente. «Y no me hagas hablar del CEO. ¿Cómo se llama? ¿Ellison? Apuesto a que no ha pisado economía desde que Bush era presidente». Ricardo apretó la mandíbula, sintiendo el peso de esas palabras como un golpe. No podía rebatirlo. Había revisado informes, analizado métricas, asistido a reuniones donde le aseguraban que la satisfacción del cliente estaba estable. Pero nada de eso capturaba la realidad que vivía ahora.
El aire viciado que irritaba la garganta, la ausencia de empatía en cada interacción. Los pasajeros y tripulantes sosteniendo el vuelo a pesar de un sistema que parecía diseñado para exprimirlos. Miró a su alrededor, a los rostros cansados, a las bandejas sucias, a los compartimentos abarrotados. Había construido un imperio en el cielo, pero desde el asiento 27B, ese imperio se sentía más como una prisión. Sobrevolando el medio oeste, el avión atravesó una turbulencia leve. El letrero de cinturones se encendió, y las azafatas regresaron a sus asientos auxiliares con movimientos ensayados. Ricardo vislumbró a una de ellas, cabello rubio recogido en un moño apretado, ojos enrojecidos, hombros caídos como si cargaran un peso invisible. Cuando la turbulencia pasó, volvió al pasillo, empujando el carrito con una sonrisa que era más un reflejo que una emoción. Otra azafata, frotándose la muñeca con gesto de dolor, murmuraba algo sobre su horario. Apenas hablaban con los pasajeros, y cuando lo hacían, sus palabras eran rápidas, huecas, como si cada sílaba les costara un esfuerzo que no podían permitirse. «¿Puedo tener un poco de agua, por favor?», pidió un pasajero con cortesía. «Un momento», respondió la azafata, con un tono cortante que suavizó al instante. «Perdón, estamos un poco atrasados». Ricardo notó que cojeaba ligeramente, como si cada paso fuera una batalla. Alguien susurró detrás. «Está a punto de colapsar, pobrecita». Él asintió en silencio, sintiendo una mezcla de empía y culpa. Cerca de la cocina, dos azafatas intercambiaban palabras en voz baja, mientras recargaban provisiones. Ricardo captó fragmentos de su conversación, suficientes para que el nudo en su estómago se apretara aún más. «Es mi 12º día seguido. Sin descanso, sin dormir. Redujeron el equipo de reserva otra vez. Nos tratan como máquinas, pero esperan que sonriamos como si nada». La tensión en sus voces era palpable. Agotamiento, frustración, un resentimiento que se escondía tras uniformes impecables y placas con nombres. Ricardo se recostó en el asiento, con la mandíbula tensa. Reconocía ese tono. Lo había escuchado años atrás, cuando Nova Sky era una empresa más pequeña, cuando él mismo atendía las quejas de la tripulación, cuando aún conocía los nombres de los empleados en cada turno. Pero en algún momento, las políticas y los números reemplazaron a las personas. Había firmado recortes en el personal de apoyo, aprobado horarios más apretados, todo en nombre de la rentabilidad. Ahora esas decisiones lo miraban de frente, encarnadas en los rostros exhaustos de quienes mantenían su aerolínea en el aire. Con un impulso, preguntó suavemente a una azafata que pasaba. «¿Cuánto les queda hoy?». Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta, como si nadie se hubiera molestado en preguntar antes. «Tenemos un vuelo de vuelta después de este, luego otro. Llegamos a las 2:10 de la mañana», respondió. «Es un turno largo», dijo Ricardo, con genuina empatía. Ella sonrió débilmente, casi con tristeza. «Siempre lo es». Ricardo la vio alejarse y una palabra resonó en su mente. Vergüenza. Había luchado tanto por mantener la empresa a flote que olvidó que quienes la sostenían eran personas, no engranajes, personas al borde del colapso, con sonrisas frágiles como cristal a punto de romperse. La cabina se sumió en un silencio tenue, con las luces bajas y los pasajeros en un sueño inquieto, sus respiraciones pesadas llenando el aire. Ricardo, incapaz de dormir, apoyó la cabeza contra la ventanilla, el vidrio frío contra su piel. Entonces, unas voces lo alcanzaron desde detrás de la cortina de la cocina, apenas audibles pero cargadas de una honestidad cruda. No quería espiar, pero las palabras eran imposibles de ignorar, como si el universo las hubiera colocado allí para él. Dos azafatas fuera de turno, sentadas en los asientos auxiliares, hablaban en voz baja, con la guardia baja. «No sé cuánto más puedo soportar esto», dijo una voz femenina, agotada, con un matiz de derrota. «Igual», respondió un hombre, su tono igualmente pesado. «Es como si fuéramos invisibles.
Reducen horas, suben expectativas y luego nos mandan correos genéricos con «Gracias por su dedicación». ¡Es una burla! Ricardo permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, pero cada palabra se clavaba en su pecho. «¿Recuerdas cuando la gente soñaba con trabajar aquí?», continuó ella, con una nostalgia que dolía. Cuando el CEO aparecía en las reuniones de tripulación, cuando teníamos descansos decentes y no éramos zombies volando por 3 zonas horarias con una sonrisa forzada. El hombre rió con amargura, un sonido que era más un suspiro. Ahora es: no la cagues o te despiden. Y si cometes un error, un café tarde, un tono impaciente, te sancionan, mientras trabajas con 4 horas de sueño y 3 horas de retrasos. Hubo una pausa, y entonces la voz de la mujer se volvió más vulnerable, casi un susurro. No odio el trabajo. Odio lo insignificante que me siento haciéndolo. Ricardo abrió los ojos, mirando la oscuridad más allá de la ventanilla. Esa frase lo atravesó como una lanza. No pedían lujos, ni bonos, ni alabanzas vacías. Solo querían ser vistos, sentir que importaban. No había planeado escuchar esa conversación, pero ahora no podía ignorarla. Era como si el destino le hubiera sentado en 27 pb para mostrarle lo que había estado demasiado alto para ver. Esas voces, no destinadas a él, eran el eco de un fracaso que llevaba su firma. Había construido Nova Sky con la promesa de una cultura centrada en las personas, pero en algún momento, los informes trimestrales y las llamadas con inversores ahogaron las voces de quienes realmente sostenían la empresa. Otra voz se unió, alguien que pasaba por la cocina. ¿No volaban ustedes en rutas de primera clase antes? Sí, respondió la mujer, con un dejo de ironía. Hasta que empezaron a rotarnos por consistencia. Traducción: quemar a todos por igual. Hubo risas bajas, cansadas, y luego silencio. Ricardo sintió que el aire se volvía más pesado. Había estado tan ocupado mirando los números que olvidó a las personas detrás de ellos. El avión inició su descenso, y la cabina cobró vida con el ritual mecánico del aterrizaje. Respaldos enderezados, bandejas guardadas, luces que volvían con un brillo artificial que no calentaba nada. Ricardo permaneció quieto, con la mirada fija en el suelo, donde una mancha de café seco decoraba el borde de la alfombra. Las luces de la ciudad destellaban abajo, como promesas rotas que aún podían repararse. «Aterrizaremos pronto. Gracias por volar con Nova Sky», anunció el capitán por el intercomunicador. Esas palabras, que antes le llenaban de orgullo, ahora le pesaban como una acusación. Cuando el avión tocó tierra, una calma extraña lo envolvió, como si algo en su interior también hubiera aterrizado. Los pasajeros se levantaron rápidamente, sacando bolsos, revisando teléfonos, retomando sus vidas como si el vuelo no hubiera sido más que un inconveniente pasajero. Ricardo se quedó sentado un momento más, dejando que el peso de lo que había visto y oído se asentara. Al levantarse, avanzó lentamente por el pasillo, sin prisas, sin alzar la voz. Nadie lo reconoció. Nadie lo miró 2 veces, y eso fue la retroalimentación más honesta de todas. Se había vuelto invisible en el sistema que él mismo había creado. Cerca de la salida, la azafata de ojos cansados y cojera leve despedía a los pasajeros con un «buenas noches» automático. Ricardo se detuvo frente a ella. «Gracias por esta noche», dijo con suavidad, mirándola a los ojos. Ella parpadeó, sorprendida por el contacto humano, y su rostro se suavizó. «De nada, señor», respondió, con una voz más cálida, casi genuina. Ricardo salió del avión sin revelar quién era, sin gestos grandilocuentes, solo con una resolución silenciosa, ardiendo en su interior como una llama que no se apagaría. En el aeropuerto, se apartó a un rincón tranquilo cerca de un kiosco de café, donde el aroma y espresso barato llenaba el aire. Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. «Convoca al equipo ejecutivo mañana a primera hora», dijo con voz firme. «Sin excusas, todos presentes». «¿De qué trata?»,
preguntó ella con un toque de curiosidad. Ricardo miró el avión a través del cristal, observando a los trabajadores de tierra moverse bajo las luces del aeropuerto, sus chalecos reflectantes brillando en la oscuridad. De todo lo que dejamos de ver, respondió, y de las personas que han sostenido esta empresa mientras nosotros mirábamos hacia otro lado. Colgó, exhalando un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Esa noche no solo le había mostrado lo que estaba roto, le había recordado por qué había entrado en la aviación en primer lugar. No para volar por encima de las personas, sino para conectarlas, para moverlas, para importarles. A la mañana siguiente, Ricardo estaba frente a una larga mesa de conferencia en la sede de Nova Sky, con el amanecer tiñendo el horizonte de tonos rosados. Los ejecutivos, algunos somnolientos, otros visiblemente intrigados, lo miraban expectantes, con tazas de café humeando frente a ellos. No hubo preámbulos, ni diapositivas introductorias, ni formalidades. Anoche volé en economía. A 127 TB. Comenzó. Su voz firme pero cargada de una intensidad que hizo que todos se enderezaran en sus sillas, sin trato especial, sin cabina privada, sin que nadie supiera quién era. Solo yo, como cualquier pasajero, y lo que vi, lo que escuché, no vino de un informe ni de un resumen filtrado. Vino de personas reales, pasajeros, tripulantes, una madre luchando con su bebé, un hombre tosiendo sin agua, azafatas al borde del colapso hablando de cómo las hemos olvidado. El silencio en la sala era absoluto, casi tangible. El director de operaciones, un hombre de traje impecable que rara vez dudaba, carraspeó. Hemos cumplido con los indicadores de servicio, Ricardo. Las métricas. Ricardo lo detuvo con un gesto de la mano, su mirada afilada. Las métricas no muestran la verdad. Las personas sí. Caminó lentamente alrededor de la mesa, dejando que sus palabras calaran. Hemos manejado esta empresa como una máquina. Horarios más apretados, asientos más pequeños, menos tripulación, más tarifas. Tal vez funcionó por un tiempo. Las ganancias subieron, los márgenes se mantuvieron. Pero anoche estuve sentado junto al daño que hemos causado. Lo escuché en las voces de los pasajeros que ya no creen en nosotros. Lo vi en los rostros de nuestra tripulación, que trabaja hasta el límite solo para mantenernos en el aire. Lo sentí en cada bandeja sucia, en cada sonrisa forzada, en cada momento en que alguien necesitaba ayuda y no la recibió. Nadie lo interrumpió. Los ejecutivos, acostumbrados a debates y defensas, permanecían en silencio, algunos con la mirada baja, otros con expresiones de incomodidad. Ricardo activó una pantalla en la pared, mostrando una diapositiva simple pero poderosa. Iniciativa Nova. Reconstruir desde dentro. Hoy comenzamos una auditoría interna, efectiva de inmediato, continuó. No para aparentar, no para una nota de prensa, sino para actuar. Revisaremos los horarios de la tripulación, la capacitación, los canales de retroalimentación, las tarifas ocultas, incluso el diseño de los aviones. Quiero paneles de empleados de primera línea, azafatas, pilotos, personal de tierra, reportando directamente a esta oficina cada mes, sin filtros, sin intermediarios. Se volvió hacia el director de recursos humanos, un hombre que tomaba notas furiosamente. Contrataremos más tripulantes por vuelo. Duplicaremos los períodos de descanso. La seguridad psicológica no es una palabra bonita, es una prioridad operativa, y la trataremos como tal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. Luego su voz se suavizó, pero no perdió su fuerza. No necesitamos una campaña publicitaria, no necesitamos un eslogan nuevo. Necesitamos recordar quiénes somos, por qué existimos, para servir a las personas, no para procesarlas como si fueran carga. Un ejecutivo, normalmente reservado y conocido por su cautela, levantó la mano tímidamente. Ricardo, si hubiéramos sabido... Ricardo lo detuvo con una mirada que era a la vez firme y comprensiva.
No lo sabíamos porque yo no lo sabía, admitió. Pero ahora sí. Y ahora cambiamos. La sala permaneció en silencio por un momento. Pero no era un silencio vacío. Era el sonido de una comprensión colectiva, de un punto de inflexión. El director financiero, un hombre conocido por su obsesión con los números, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo financiamos esto? Más tripulantes, menos asientos, descansos extendidos. Eso impactará los márgenes. Ricardo asintió, anticipando la pregunta. Lo sé, y lo haremos de todos modos. Porque si no invertimos en nuestra gente, no tendremos una empresa que valga la pena dirigir. Los pasajeros no vuelven por los precios bajos, vuelven por cómo los hacemos sentir, y nuestra tripulación no puede hacer eso si está rota. Por primera vez en años, el financiero no tuvo una réplica inmediata. Asintió, tomando nota. Ricardo continuó, detallando los próximos pasos. Reuniones semanales con líderes de tripulación, una revisión completa de las políticas de tarifas, un programa de bienestar para empleados que incluyera apoyo psicológico y descansos obligatorios. Pero más allá de las medidas concretas, dejó claro que esto no era solo una reestructuración. Era una redefinición de lo que Nova Sky significaba. Hemos estado volando demasiado alto, dijo, mirando a cada ejecutivo a los ojos. Es hora de volver al suelo, de estar donde están las personas que hacen que esta empresa funcione. No lideramos desde una sala de juntas, lideramos desde el asiento del medio, donde se siente cada error, cada oportunidad, cada verdad. 3 meses después, el cambio en los vuelos de Nova Sky era palpable. No solo en los anuncios ensayados o las sonrisas de la tripulación, sino en algo más profundo, más humano. No se trataba de gestos grandilocuentes, ni de campañas publicitarias ruidosas. Se trataba de un cambio en el aire mismo, en la forma en que las personas se movían, hablaban, existían dentro de la cabina. Había espacio otra vez, no solo en el espacio para las piernas, aunque los nuevos diseños de asientos, con medio centímetro más de ancho, ayudaban, sino en cómo se trataba a las personas. Las azafatas, que antes trabajaban al borde del colapso, ahora operaban con descansos adecuados y equipos más grandes. Los horarios se habían ajustado. Los descansos de bienestar eran obligatorios, y los programas de apoyo psicológico estaban en marcha. Sus sonrisas, antes forzadas, ahora llegaban a los ojos, y los pasajeros lo notaban. Los cambios no eran solo internos. Los pasajeros sentían la diferencia en los pequeños detalles. Embarques más fluidos, con personal de tierra que ofrecía ayuda sin que se la pidieran. Servicios más atentos, con azafatas que se tomaban un momento para charlar con un pasajero nervioso. Compartimentos superiores menos caóticos, gracias a una reorganización del espacio de carga. Un pasajero anciano recibió una manta caliente sin pedirla. Una madre con un bebé fue ayudada a guardar su carrito por un miembro de la tripulación que luego le ofreció un biberón de agua tibia. Una disculpa sincera por un retraso de 15 minutos llegó acompañada de un vale para un café gratis en el próximo vuelo. Estos gestos, pequeños pero significativos, valían más que cualquier eslogan corporativo. En la fila 17 de un vuelo vespertino, con su gorra de béisbol baja y su portátil cerrado, Ricardo Ellison observaba en silencio. Había comenzado a volar en economía una vez al mes, sin anunciarlo, eligiendo rutas al azar en toda la red de Nova Sky. No era una maniobra publicitaria, ni una búsqueda de reconocimiento. Era su forma de expiar, de mantenerse conectado, de no volver a perder de vista a las personas que había olvidado. En ese vuelo, vio a una tripulante joven arrodillarse junto a una pasajera que apretaba los reposabrazos durante una turbulencia, hablándole con calma, contándole una anécdota sobre su primer vuelo para distraerla. Más adelante, un auxiliar de vuelo ayudó a una anciana a levantar su maleta al compartimento. Luego le ofreció una botella de agua sin que ella ya la pidiera,
con una sonrisa que no parecía costarle esfuerzo. Estos no eran procedimientos escritos en un manual, eran personas con la libertad y el apoyo para cuidar de nuevo. Tras el aterrizaje, Ricardo se quedó atrás, dejando que los últimos pasajeros desembarcaran. Se acercó a la tripulación, agradeciendo a cada uno por su nombre. La jefa de cabina, una mujer llamada Elena con una risa fácil y ojos brillantes, le sonrió. «Es diferente ahora», dijo, ajustándose la placa con su nombre. «Sentimos el cambio, y no solo porque los uniformes son más cómodos». Ricardo rió suavemente, un sonido genuino que no había surgido en mucho tiempo. «Ustedes son la razón del cambio», respondió. Ella ladeó la cabeza, pensativa. Creo que la razón fue que alguien empezó a mirar de verdad. Ricardo asintió, humilde, sintiendo el peso de esas palabras. De vuelta en la sede, los paneles de empleados se habían convertido en una parte esencial de la cultura de Nova Sky. Ricardo asistía a cada uno, sin títulos, sin jerarquías, solo escuchando historias, conociendo rostros, compartiendo una misión común. Nunca volver a perderse en las alturas. Había estado a punto de convertirse en el tipo de líder que juró no ser. Distante, desconectado, demasiado alto para escuchar. Pero ahora, cada vuelo, cada comentario susurrado en el pasillo, cada gracias entregado con sinceridad, le recordaba una verdad innegable. No se lidera desde una cabina de primera clase, ni desde una sala de juntas con vistas al horizonte. Se lidera desde el asiento del medio, donde el mundo real respira, lucha y, a veces, encuentra la forma de sanar. Los meses siguientes trajeron más cambios, algunos visibles, otros sutiles pero profundos. Nova Sky comenzó a aparecer en titulares, no por escándalos o quejas, sino por historias de pasajeros que compartían experiencias positivas. Una azafata que cantó una canción de cuna para calmar a un bebé. Un piloto que salió de la cabina para saludar a un niño fascinado por los aviones. Un equipo de tierra que organizó una sorpresa para una pareja que celebraba su aniversario en un vuelo. Las redes sociales se llenaron de publicaciones con el hashtag #NovaSkyRenewed. Y aunque Ricardo nunca buscó el crédito, los empleados sabían quién había encendido la chispa. Internamente, la empresa también se transformó. Los paneles de empleados evolucionaron hacia un consejo permanente, con representantes de cada área, desde limpieza hasta mantenimiento, que tenían voz directa en las decisiones estratégicas. Los programas de bienestar se expandieron, incluyendo no solo apoyos psicológicos, sino también incentivos para el equilibrio entre vida laboral y personal. Los nuevos diseños de cabinas, con asientos más amplios y espacios mejor organizados, comenzaron a implementarse en la flota, un proceso costoso pero necesario. Las tarifas ocultas, que antes irritaban a los pasajeros, se eliminaron o transparentaron, y la satisfacción del cliente, medida no solo en números sino en historias, comenzó a dispararse. Ricardo, por su parte, siguió volando en economía, no como un truco ni una obligación, sino porque se había convertido en su forma de mantenerse anclado. En cada vuelo, encontraba algo nuevo. Un gesto de bondad, una queja susurrada, una idea para mejorar. Escribía notas en su teléfono, no para delegarlas, sino para llevarlas él mismo a las reuniones, para asegurarse de que las voces de la cabina llegaran a la cima. En una ocasión, durante un vuelo nocturno, una azafata lo reconoció, no por su título, sino por su presencia constante, y le entregó una nota escrita a mano. «Gracias por vernos». Ricardo la guardó en su cartera, un recordatorio tangible de por qué seguía haciéndolo. Un año después del vuelo que lo cambió todo, Ricardo se encontraba en un hangar de Nova Sky, frente a cientos de empleados reunidos para el lanzamiento de un nuevo avión. El primero diseñado completamente bajo la filosofía renovada de la empresa. El fuselaje lucía un diseño fresco, con líneas suaves y un lema grabado en letras discretas: «Volamos por las personas». Antes de cortar la cinta, Ricardo tomó el micrófono, no como el CEO intocable de antaño, sino como alguien que había aprendido a escuchar desde el asiento del medio. «Este avión no es solo metal y motores», dijo.
su voz resonando en el hangar. Es un compromiso. Un compromiso con cada uno de ustedes que mantiene este cielo abierto, con cada pasajero que confía en nosotros para llevarlo a casa. Hace un año, me senté en el asiento 27B y vi lo que habíamos perdido, pero también vi lo que podíamos ser. Ustedes, todos ustedes, me mostraron el camino. Este es su avión, su cielo, su historia. El aplauso que siguió no fue solo para él. Fue para los mecánicos que trabajaban turnos nocturnos, para las azafatas que sonreían a pesar del cansancio, para los pasajeros que habían creído en ellos, incluso cuando no lo merecían. Mientras el avión rodaba hacia la pista bajo un cielo despejado, Ricardo se quedó atrás, observando desde el borde del hangar. No necesitaba estar en la cabina de mando ni en primera clase. Había encontrado su lugar, no en las alturas, sino entre las personas que hacían posible cada despegue, cada aterrizaje, cada conexión. Aquella noche en el asiento 27B, no solo había cambiado Nova Sky, lo había cambiado a él. Y mientras el avión ascendía, dejando una estela blanca contra el azul infinito, Ricardo supo que el verdadero liderazgo no se mide en altitud, sino en las vidas que tocas cuando decides bajar y escuchar. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.